Y pues bien, aquí estamos nada más que con el fiscal general del Estado, el maestro Óscar Montes de Oca, a quien le agradezco que esté este domingo con nosotros. Muchísimas gracias, fiscal. Al contrario, muy buenos días, a tus órdenes. Y muchas gracias por estarnos acompañando. Como saben, hemos tenido mucha respuesta de parte de todos ustedes respecto del tema de la ley de extinción de dominio. Y pues para eso trajimos aquí a nuestro amigo el fiscal. ¿Por qué no empezamos, como dicen, desde el principio? ¿Qué nos puedes platicar de cómo está sucediendo esta transformación? Porque entiendo que es una reforma, ya había una ley de extinción de dominio, pero es una reforma que viene a contextualizar un nuevo panorama, ¿no?, en cuanto a la ley de extinción. Así es, bueno, como todos sabemos, en agosto de este año se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley deja sin efecto todas las leyes estatales en la materia, todas las leyes de extinción de dominio. Aquí en Quintana Roo teníamos uno, queda sin efecto para tener vigencia esta nueva ley, la cual trae otros nuevos definiciones, otros nuevos objetivos, otro nuevo procedimiento, con la finalidad de que los particulares que tengan un bien inmueble y que éste sea detectado como instrumento, producto u objeto del delito, van a perderlo, se va a extinguir sus derechos sobre él mediante una sentencia de un juzgado civil, de una autoridad civil, y sin prestación, contraprestación o remuneración alguna, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que este inmueble estaba dedicado a actividades ilícitas. Yo creo que este tema es relevante porque recientemente tuvimos también nuestra ley de extinción, ¿no? La estatal, que no tendrá ni un año. Así es. Y ya esta abroga a la ley anterior, a la estatal, y entonces tenemos que estar en esta ley federal que muchos estoy seguro que no conocen y que les invito a que tengan mucha precaución, especialmente cómo se hace esta extinción. Y yo creo que aquí sería muy interesante entender el proceso. Fiscal, ¿por qué no nos ayuda un poco con el proceso? Porque hay dos partes, una penal y una civil. Así es. Y la que extingue realmente es la civil, por lo que entiendo. Exacto. ¿No? ¿Por qué no lo explicamos para que nuestro auditorio lo pueda entender? Esto da origen precisamente tiene su origen cuando algún narcotraficante, digamos así, tenía varios bienes, pero estaban a nombre de otras personas. Entonces, finalmente, cuando se lograba detener a él, pues se llevaba a juicio, obtenía su sentencia, pero estos bienes quedaban sin afectación alguna. Finalmente, ellos disponían de esos bienes y era otra fuente de financiamiento para continuar con terceras personas respecto a sus actividades ilícitas. En esta tesitura, el proceso penal no alcanzaba a afectar esos bienes que estaban a nombre de esta persona, estaban a nombre de terceros. Por eso también entra esta ley de extinción de dominio para la afectación de esos bienes que sean producto del delito. Cuando el Estado lo acredita, el Ministerio Público, entonces se inicia un procedimiento de orden civil con perfil oral para efecto de emitir una sentencia y lograr la extinción. Es decir, el Ministerio Público va a tener que comprobar que esos bienes vienen de una conducta ilícita. De una conducta ilícita. Y también creo que para poder llevar a cabo una defensa, porque quiero poner un ejemplo claro, no voy a suponer que yo soy un propietario de un inmueble, lo rento. Este inmueble ya estuvimos en una entrevista también con el juez Pedro Pablo, que nos explicó cuáles son algunos detalles para poder llevar la defensa a cabo. Pero supongamos que yo rento este inmueble y este inmueble al final resulta que se ocupa para cometer un acto ilícito. Entiendo que tengo un periodo muy corto para comprobar que yo como propietario no estoy involucrado y puedo mantener al margen de esta extinción el inmueble. ¿Esto es correcto o cuáles son los criterios que se ocupan? Así es correcto. Mira, la jurisprudencia ha señalado, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a ello. Es obligación del Ministerio Público comprobar que tú, propietario del inmueble, tenías conocimiento de que se estaba cometiendo una conducta ilícita en tu inmueble y no lo denunciaste. Esa es la función, ese es el objetivo principal que va a tener el Ministerio Público. Ahora,
tú cuando rentas tu mueble, pues hay que pagar un impuesto, hay que tener un contrato, hay que hacer el registro de este contrato. Entonces tú ahí compruebas ante la autoridad que estás dentro de la norma, que cubriste todos los requisitos de ley, que tomaste todas las providencias que la ley te ordena, te señala para llevar a cabo un buen acto jurídico como es el arrendamiento, ¿no? Normalmente los inmuebles que se encuentran involucrados en el tema de extinción de dominio son las casas de seguridad, donde los secuestradores meten a sus víctimas, o las narcotienditas donde se llevan a cabo actividades de narcomenudeo, o las de producto del ilícito, es decir, un funcionario por enriquecimiento ilícito, o los narcotraficantes tienen ahí sus propiedades, o de repente ves que se construyó un edificio y no sabes de dónde salió. Entonces, todo eso es lo que la autoridad debe de comprobar al propietario o a quien se ostenta como propietario, y si tú no tienes en regla todos tus pagos de impuestos, tus registros ante la autoridad de ese contrato, haber ido con un notario, en fin, todo lo que la ley te requiere, pues desde luego que puede ser susceptible de extinción de dominio. Un ejemplo, en España, si tú tienes un arrendatario y te deja pagar la renta, en ese momento tú vas y demandas, lo primero que te piden es saber si pagaste impuestos. Claro. Y si no pagaste impuestos, no te ayuda el Estado. Claro. Entonces, ese es el perfil, esos son los lineamientos, y hacia allá vamos con el tema de extinción de dominio. Oye, y a ver, tengo una pregunta que quiero hacer y que creo que va a ser interesante contestar. Tú sabes que hay muchos inmuebles que están desocupados y que son producto quizá de carteras vencidas. Estos inmuebles que normalmente son propiedad de algún fondo o de algún banco, que son invadidos y son utilizados en esos términos para cometer un ilícito, ¿también son susceptibles de la extinción? En este caso, si el banco o el propietario originario ha hecho una denuncia o ha demandado ante la autoridad civil la restitución de su inmueble, desde luego que no. Pero si no lo han hecho y se percatan de que ahí se están realizando sus actividades, sí puede ser susceptible de... Pues yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, porque llevé algunas carteras de algunos bancos que de ninguna manera hacen estas denuncias, y eso los pone en riesgo, ¿no? Claro, desde luego que eso incrementa el riesgo y existe una posibilidad para que se aplique la extinción de dominio en estos inmuebles. Y esa ley de extinción, o sea, aquí cuando el dominio se extingue es en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Bien, sí, se privilegia aquí el tema de que sean breves los procedimientos, que sean orales y que sean ante una autoridad civil. Desde luego, en este momento nosotros, autoridades y más el Congreso del Estado, está trabajando en la armonización de todas las normas secundarias, de todas las normas colaterales para efecto de implementar los procedimientos debidamente. Muy bien, pues tenemos todavía un espacio más para hablar con el fiscal. Por favor, no se nos vayan porque esto es muy interesante, y mientras vámonos una pausa, por favor. Bien, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden, en el Twitter, @RFQR, yo los invito a que hagan cualquier pregunta o entablar una conversación. Y en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR. Y estamos aquí de regreso en este segundo bloque. Para quienes no nos escucharon el primer bloque, estamos aquí con el maestro Óscar Montes de Oca, quien es fiscal general del estado de Quintana Roo, y con quien estamos hablando de la ley de extinción de dominio. Hace unos minutos estábamos platicando cuáles eran los efectos de esta ley, que había dos vías, una civil y una penal, y empezamos también a platicar un poco de cómo se van dando los procesos para la extinción del dominio. Al finalizar, le hice una pregunta, que si también esto aplicaba para los bancos y para los fondos que tienen inmuebles que no han sido recuperados en su totalidad, que son activos del banco y que son invadidos y se cometen actos ilícitos en los mismos, y por lo cual también el fiscal nos está diciendo que corren el riesgo de que ahí se puede extinguir el dominio. Las siguientes preguntas que vamos a hacer son referente a cómo se puede uno
cuidar de que esto no suceda y cuáles son los destinos y los tiempos que se dan a esta ley de extinción. Así que, fiscal, por favor, seguimos adelante con esta charla que además yo creo que nos va a servir de mucho a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, en primera, desde luego, si tú vas a arrendar un inmueble, que es el caso típico, puedes cerciorarte de con quién estás llevando a cabo el trato, quién es tu arrendatario, de dónde viene, si puede traer algunas cartas de recomendación de los anteriores lugares donde estuvo, su identificación, desde luego pedir referencias, en fin, cerciorarse de que se trata de una persona que va a utilizar tu inmueble para un fin lícito o para lo que te lo está pidiendo, ya sea oficinas, vivienda, etcétera. Entonces, también pues registrar tu contrato, pagar tus impuestos, y desde luego eso es un acto de buena fe de tu parte, que estás cumpliendo con todos los requisitos que la ley te señala, para efecto de que no te acusen más adelante de que descuidaste estos procedimientos y desde luego puedas poner en riesgo tu inmueble. Esa es la recomendación. Cerciórense bien de a quién están otorgándole o dándole sus bienes, ¿no? Ok, ahora ahí tengo una pregunta. Fíjate que hace unas semanas, han sucedido en 2 ocasiones casos en los que muchachos han estado involucrados en temas en donde desaparecen ahí y desaparecen en lugares que son pues básicamente antros, ¿no? Aquí también existe la posibilidad de que haya una extinción, o cómo funciona eso, porque esto va también mucho encaminado a que este tipo de conductas dejen de suceder, ¿no? ¿Qué opinas tú? Así es, sí, tiene su parte preventiva esta ley, desde luego con los demás beneficios que trae a la propia autoridad y a la sociedad en conjunto. Sí, efectivamente hay lugares que están señalados muy cotidianamente como donde se realizan actividades ilícitas, principalmente narcomenudeo. Desde luego que nosotros ya estamos desplazando, haciendo la estrategia para ir atacándolos poco a poco y evitar, primera, que se siga contaminando a nuestros jóvenes, que sigan siendo centros de vicio, y en segunda, para la afectación a estos grupos criminales dedicados a estas actividades mediante estos esquemas de extinción de dominio, afectarlos en sus finanzas, que es lo principal que se busca, ¿no? Porque ellos están autofinanciando, eso los va empoderando, y desde luego nosotros también tenemos que atacar la parte económica del delito. Definitivamente. Y ahora, ¿cuáles son los tiempos, no? Supongamos que sucede algo en un inmueble, vamos a pensar de mi propiedad, y ahí encuentran, no sé, un coche robado adentro o algo así. ¿Qué procede? Y supongamos que yo no tengo todo en regla como debía haberlo tenido. ¿Cuáles son los tiempos estimados para que se pueda entender por el auditorio? Mira, primeramente el Ministerio Público, en cuanto tiene noticia de una actividad ilícita, desde luego lleva a cabo el aseguramiento, ya sea de manera directa o a través de un juez de control. El aseguramiento del inmueble, se preserva el lugar, y en estos momentos el artículo transitorio de la ley, que se publicó en agosto de 2019, nos da 180 días a todas las entidades para efecto de que se armonicen todas sus normas secundarias, sus normas colaterales a la ley nacional. El procedimiento todavía no está establecido en tiempos, está ya trabajando el Congreso en eso, la Consejería Jurídica, ya están armonizando y alineando las normas a la ley nacional. Y desde luego, por experiencia anterior, yo en la Ciudad de México estaba encargado precisamente de la Fiscalía de Extinción de Dominio, era una de las áreas que dependían de mí. Había juicios que tardaban 2 o 3 años más o menos, pero no era el problema de los términos señalados en la ley, sino es el ejercicio de defensa que hacen los propietarios, y desde luego van a tratar de defender su inmueble mediante todos los recursos, mediante juicios de amparo, y eso es lo que los va prolongando. Pero esperemos a que salga el procedimiento, se establezcan los términos, y desde luego ya podríamos calcular en qué tiempo de manera ordinaria puede llevarse a cabo un procedimiento de extinción de dominio. Esperamos que sea breve, que los términos sean cortos, por eso la oralidad también, para que se dé de manera más eficiente, más eficaz, más inmediata,
y desde luego ver el ejercicio de defensa que harán los propietarios de estos inmuebles para no perder sus derechos sobre los inmuebles. Ok, y entonces estamos hablando que en febrero del próximo año ya deberían estar armonizadas estas leyes con el Congreso. Pues hay que ponerse a chambear también en eso. Así es. Es. No todo va a depender de la parte federal y de la Fiscalía, sino va a depender también mucho del Congreso. Bien, ahora, ¿cuál es, una vez que se extingue el dominio, cuál es el producto de este recurso? ¿En qué se utiliza? Porque entiendo que no hay retribución como parte de una contraprestación. Se vende y se vende y Así se acabó, ¿no? Y adiós. Bien, pues los objetivos, la naturaleza de esta ley es para destinarlos a fines sociales. Entonces ya sería el Poder Ejecutivo el encargado de distribuir esa monetización que se puede hacer respecto a los inmuebles, distribuirla en los programas sociales, desde luego para ayudar a la gente que más necesita. Pero ¿hablamos del Ejecutivo Federal o estatal? En este caso el estatal, cuando compete a nosotros, ¿no? Habrá inmuebles que la Federación podría quedarse con ellos a través de este mecanismo o de esta ley. Y eso dependerá del tipo de proceso que se lleva, ¿no? Si es federal o si es un delito del fuero común. Así es. ¿Es correcto? Sí, es el tipo de delito. Son 11 los delitos por los cuales puedes incurrir. ¿Y te lo sabes? ¿Los 11? Algunos. A ver, pues adelante, para que sepamos los secuestro. Delincuencia organizada, extorsión, robo de hidrocarburos y delitos relacionados con la corrupción, que todavía no están definidos bien en nuestro Código Penal, pero desde luego es parte del trabajo que hará el Congreso. Okay. Se me puede escapar uno u otro. Pero delitos contra la salud también, ¿no? Delitos contra la salud. Ok, exacto. Sí, porque ahí entra una cantidad de cosas. Trata de personas. Trata también. Mira, lo sabes mejor tú que yo. No, pues es que llámelo usted. Los leo diario. Trata de personas, sí. Ok, veas, la realidad de lo que estamos buscando hacer es que las personas se sensibilicen a que esto ha cambiado. Hay muchas opiniones encontradas respecto de la ley de extinción de dominio. En mi caso he platicado con algunos cónsules que me han dicho, mira, esto sucede en todos los países del mundo, bueno, no en todos, pero en la gran mayoría de los países existe la posibilidad de hacer una extinción de dominio muy similar a la que existe, a la que ya tenemos nosotros ahora. Y quizá lo que aquí nos está haciendo un poco de ruido es que no estamos acostumbrados a trabajar como se tiene que hacer, no estamos acostumbrados a dar de alta los contratos, no estamos acostumbrados a hacer estudios socioeconómicos, no estamos acostumbrados a hacer facturación, no estamos acostumbrados a muchas cosas. Entonces, posterior a eso, ya no hay una defensa con la cual podamos trabajar. Todo tiene que ser a priori, es decir, antes de que suceda el efecto de la ley, ¿no? Sí, simplemente pues cumplir con lo que señala la ley, ¿no? Es el compliance de las empresas. Yo creo que también los particulares deben de estar en ese entendido, ¿no? Debemos de cumplir con todos los requisitos para evitarnos problemas futuros. Un problema futuro. Sí, estuvimos con el director del SATCU, con Carlos Ortiz, hace una semana, y platicábamos también de esto que es importante, ¿no? Sobre todo sobre las rentas vacacionales y cómo pueden también incidir. Y esa sería una buena pregunta. ¿Qué pasa si hay una renta vacacional y sucede un ilícito durante este proceso de renta vacacional? Bueno, habrá que analizar el contexto, el entorno donde se genere ese hecho delictivo, ¿no? Sí, el hecho que sea transitorio, desde este lado, pues se te hace difícil pensar que está planeado o que está destinado para eso, ¿no? Habrá que ver. O sea, todo va a irse midiendo con una diferencia. Así es casuístico esto. Sí, pues nos queda un minutito. Si gustas nada más darnos algún consejo antes de irnos, por favor. Bueno, pues como tú lo has manifestado, desde luego que como ciudadano, como particular, cuidar todos los procesos para la contratación o para entregar un bien a alguna persona, ya sea en arrendamiento o bajo otra circunstancia. Debemos ser cuidadosos a quién se los entregamos, debemos de estar pendientes, vigilantes. Desde luego a veces no podremos ingresar al inmueble o algo así, pero preguntar a los vecinos o preguntar a cualquier otra asociación cómo es el comportamiento respecto a los inquilinos o a los habitantes de esos inmuebles que tenemos. Esa sería otra de las medidas. Pues muchísimas gracias, Oscar, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar aquí y platicar con el auditorio. Yo les agradezco mucho, amigos, así que ahora vámonos a una pausa, por favor.